Eso que estás comentando de México, no es que da pavor, que da vergüenza que en América Latina se estén dando, como vos decís, los yihadistas son angelitos cuentis a la par de estos salvajes. Pero cuando los actos los cometen la policía, exacto, es que entonces uno dice, en contubernio con los políticos, es una cosa terrible. Y entonces, claro, uno execra los actos estos de los yihadistas que descabezan con un cuchillo a personas delante de las cámaras, pero viendo el caso de ese estudiante que lo desollaron y y le desollaron el rostro, uno dice, bueno, eso ya es salvajismo, no tiene parangón, ya supera todo lo peor que uno puede imaginar. Es sadismo, ¿verdad? Sí, es entonces, una cosa que... Y luego, que no tiene... cómo se manejan entre ellos, ¿verdad? Los políticos, los policías para protegerse. Es inimaginable eso y sin embargo está ocurriendo, ¿verdad? Pero bueno, el problema... Vos sabés que durante el proceso revolucionario en El Salvador, a mí me tocó vivir parte, y en Guatemala se vieron cosas, pero había una reina de belleza guatemalteca, pues que era simpatizante de la izquierda, una persona muy culta, una muchacha de la universidad que quedó reina de belleza, Rogelia se llamaba, y la empalaron debajo de un puente, en un palo así, ¡clas!, la clavaron. Es decir, cosas que vos decís, ¿cómo puede ser eso es un draculesco? ser humano? Eso es lo que decía el conde Drácula. Sí, exactamente, empalar a la gente. No, pero, bueno, sí, ¿cómo decía aquel? En el hombre existe mala levadura. Cuando le echas sal y vinagre y pimienta, entonces se convierte en un monstruo. Sí. ¿Qué sí, problema? es horrendo, ¿verdad? Ahora, te comentaba que, ahora que yo regresé en estos días, y me comentaba mi hijo que había visto una película en el cable que le había llamado la atención porque dibuja una Costa Rica pavorosa, que lo peor es que se inicia la película diciendo que son hechos absolutamente reales, que están reproduciendo algo que sucedió. Claro que las tomas que hacen y todo uno se percata de inmediato que es Puerto Rico, cuando la ciudad de San José no, está en Puerto Rico, por ejemplo, se supone que hay un conglomerado yihadista, había, de más de 500 personas en la desembocadura del Tortuguero, del Tortuguero, sí, antes de llegar al río Colorado. En ese canal del Tortuguero, a mano izquierda, con instalaciones completas, ¿no? Estos yihadistas habían secuestrado en un hotel de Costa Rica, que tampoco se ve como un hotel de Costa Rica, por la salida y las calles, etc. Mataron a un agente de la CIA y secuestraron a una doctora, una médica mexicana, que algo tenía que ver con la compañía, como dicen ellos. Y la secuestraron con el propósito, yo no llegué a entenderlo. Lo cierto es que la CIA de Norteamérica, no los yihadistas, que eran otra compañía, le estaban siguiéndole los pasos a todo esto, y entonces resuelven, porque había que retomar a la doctora, se ve que algo sabía, y entonces hacen un ataque. Un portaaviones se parquea frente a las costas de Costa Rica. Salen que tengo una serie de lanchas anfibias que se meten por Tortuguero, pero era como los caños esos de Miami, ¿verdad?, donde están los lagartos y todo eso. Y hacen un ataque, con paracaidistas. No tenés idea. Y yo decía, pero ¿cómo es esto? Es decir, eso le hace un daño al país desde el punto de vista turístico. Es decir, que aquí, imagínate, aquí, un centro, habían como 500,
los exterminaron, ¿verdad? Y la recuperaron viva, toda deformada, con un ojo medio caído y todo. Pero yo digo, ¿cómo va a ser? Yo no vi, porque por lo que me dijo mi hijo, lo puse y encontré, es decir, me metí un poquito de tarde, así que no sé si es Warner Brothers, si es Century Fox, si es ninguno, no sé cuál es la empresa responsable. Pero yo creo que si se determina cuál de estas empresas grandes de Hollywood hizo eso y manifestó que eso era cierto, que había sucedido, debería haber una protesta a nivel de Cancillería, a nivel del Instituto de Turismo, a nivel, no sé, pero sí me molestó profundamente. No, claro, pero yo te decía que he visto parcialmente algunas porquerías similares sobre Colombia y sobre Cuba. Yo vi esa sobre Cuba. Sí, son cosas que uno sabe que son imposibles, estúpidas, pero claro, eso va dirigido al público gringo. Acuérdense que también hay ahí un problema no de credibilidad, sino de avidez por la estupidez que hay. Y un poquito de candor. Yo no sé, yo diría que es estupidez, porque es un público que es poco crítico, ¿no? Poco culto, es que ese es el problema. Esas cosas se las tragan, pero esas de Colombia que he visto en parte, y esa de Cuba, me parece barbaridades. Sí. Ahora, reclamarle... por el uso del país, en fin, es que no están diciendo... en tal parte, tales que fueron por... No, están usando el país como base. Yihadistas, pues usted es tan estúpido. Ahí uno se pone a pensar, yo recuerdo cuando siendo estudiante allá en Bélgica, pasaron esa película que se llamaba Green Berets. Sí. Que era una porquería, ¿verdad? ¿Cómo era? John Wayne era. John Wayne. Duque. Una cosa estúpida. Bueno, cuando yo fui al cine en Lovaina, los estudiantes de la universidad se oponían a que la pasara, habían pagado la entrada. Y finalmente, después de mucha negociación, a la 1 de la mañana comenzaron a exhibir la película. Ajá. Y es que era una porquería estúpida. Claro. Bueno, claro, ahora cuando uno los superhéroes, ¿verdad? Eso era inmortales. No, pero lo malo es las mentiras históricas, geográficas. Sí. Un Peugeot, el más lujoso en medio de la selva en Vietnam, un dirigente del Vietcong. Pero en fin, todas son, no sé. Hollywoodiadas. Exacto. Por eso me gusta mucho el cine europeo a mí, porque es mucho más real, es mucho más honesto, no entra en esas especulaciones. Yo creo que es canallas, que el cine norteamericano para el consumo interno, por medio de la televisión y todo eso, es como un poco como las comidas rápidas. La basofia más grande se la sirven y se la comen. Las comidas por cierto, a propósito de yeguas, como dicen en Cuba, yo tengo 2 nietillos que son bilingües. Ajá. Perfectos, ¿verdad? Para claro. Sus edades. Y hemos gozado en Paleta con una cosa que me encontré en la red. Imagínense que usted abre un libro y empieza a leer esto. Voy a leer unas poquitas líneas. En un placete de La Mancha, o fuich nombre no quiero remembrearme, vivía en el salón Ego, uno de esos gentlemen who always tienen una lanza in the rack, una buckler antigua, skinny caballo y un greyhound para el chase. A cazuela with más beef than mutton, carne chopeada para la dinner. Un omelette para los sábados. Eso es lo que llaman Spanglish. Bueno, justo. Sí, entonces, claro. Hay un profesor de literatura que se llama Ilan Stavans. Está loco, Stavans. Que tradujo el Quijote, Don Quijote de la Mancha. Y yo solo me pude conseguir por ahora el capítulo primero. Lo cual me hace pensar que Quijote no es tan largo, porque el capítulo primero me ocupa en 3 y media páginas. No, pero sí es largo.
Es que tiene como pequeñas historias, eso es. Y entonces me pongo con mi nietillo a leer esto y gozaba, porque una vez él se equivocó a un, ¿cómo se llaman estos ratoncillos que no son ratones que tienen los niños? Sí, un cuilo. Sí. Que tiene la perrita, que es chiquitilla, le ladraba. Y entonces dice, Lulo le estaba arqueando. Entonces, porque aquí usan el verbo barquear, pero no es chicano, porque... Pero es que, por ejemplo, en Nueva York, más los puertorriqueños que los cubanos, los portorros, como les dicen, es un perfecto Spanglish. Es una cosa que dijo un compañerito de mi hijo, Álvaro. Dice, es que yo dejé la bike en la cornita mientras iba a comprar groserías. Ah, bueno, sí. Tiene que ser. It is known, pues, que el aforemencionado gentleman... Qué horror. No, mira todo. Y claro, era una gozadera que se tenía mi nieto con eso, claro, porque claro. él es bilingüe y sabe, bueno, por supuesto, una equivocación como la de barquear. Sí. ¿Qué es lo que hay en el chicano? El chicano... Y andaba en la marqueta comprando groserías, así era. Sí. Sí. ¿Y cómo este caramba? Dejó la bike en the corner Caramba para ir a la se marqueta toma el trabajo de groserías. traducir el Quijote completo en esa forma. No, qué va. Y dicen que el libro ha sido un éxito de librería. Ya, la traducción. Sí. Es que el libro, yo no he podido conseguir el libro, pero sí pude bajar de la red el capítulo primero completo. Oiga, el pobre Felo se la paseaba aguaqueado en las noches en un esfuerzo de desentrañar el meaning y make sense de pasajes como these ones. Y digo yo que hay que estar loco para hacer ese trabajo. El meaning. El significado. Sí, el meaning. El pelo ese. Sí, el pelo. El pelo ese es the fellow. El pelo ese. Sí, el pelo. Es terrible, ¿verdad? Porque yo recuerdo que... No, lo que a mí me extraña es que una persona publique, profesor es. Sí, profesor. Profesor que utilice esos recursos tan baratos. Bueno, porque no puede ser que él no sepa. No, por supuesto. La gracia que él quiere hacer es que... Pero el Spanglish, digamos, decir que hay una cosa que se llama Spanglish y se puede traducir a... Es muy arriesgado porque me imagino que, por ejemplo, en Boston, un grupo de puertorriqueños y mexicanos mezclado con estudiantes gringos llegan a hablar algo parecido, pero no es uniforme. No. Porque yo puedo decir, traducido al portugués de Brasil o al portugués de Portugal. Ahí hay unas diferencias muy tenues, pero existen. Sobre todo en el acento. Y hay un portugués, hay una traducción, bueno, como en las ediciones francesas de libros norteamericanos, principalmente en literatura, dice traducido del inglés americano. Bueno, pues hay en Londres, en los almacenes, ¿cómo se llama? El papá de aquel que se murió con la Lady princesa. Di. Sí. Hay unos almacenes famosísimos. Harrods. Había un letrero así en la ventana, en la vitrina, que decía on parle français, English spoken and also American understanding. Sí, claro. Es grotesco. Ahora, otra cosa es lo que hace la Casa de las Américas de Cuba en sus concursos, que tiene todos los años y varían de un año a otro. Tiene una sección que es literatura chicana. Y yo he leído cuentos y poemas salidos de ese concurso y son otra cosa, en el entendido de que el chicano de California y el chicano de Texas son diferentes, pero tienen una consistencia. Sí, claro. Hay un libro famoso chicano que ganó un premio literario que se llama Los hijos de Sánchez. Ah, cierto. Sí.
buenísimo el libro ese. Y está escrito en chicano. chicano. Claro, es que eso es diferente porque sí ahí tiene un tono dialectal. Por ejemplo, hay un cuento de un muchachillo de Nueva York que es de familia mexicana, pero vive en Nueva York, que por alguna razón familiar lo obligan a ir a pasar las vacaciones en la finca del abuelo, con el abuelo, en Nuevo México, si no me equivoco. Y entonces, él está contando, es el muchachillo que está contando la historia de cómo le fue en esas vacaciones, de llegar a encontrarse con el abuelo y sus costumbres. Claro. Y entonces en un tiro cuenta, lo peor que me ocurrió fue que el abuelo me permitió conducir la troca y me caí en el río con la troca. The truck. Sí, la troca. La troca. Así le dicen. Claro. La troca. Eso es consistente ahí. Como decir que iba a fulear el tanque. Pero eso es una locura, Spanglish. No, pero es que ahí ya... A mí me da la impresión de que ahí exagera, definitivamente. Por supuesto, eso es lo que... Yo nunca oí ese lenguaje. Bueno, por lo menos en Nueva York, entre los portorros y todo eso, que sí hablan un Spanglish como ese de la bike en la cornita, para ir a la marqueta a comprar groserías. Sí. Yo voy con la ropa a la guachatería. A la guachatería. Sí, no, esas cosas. La pregunta que me hago es que perseguía a este loco haciendo esa traducción así, ¿verdad? Porque uno puede inventarse cualquier cosa de ese tipo. Estaba viendo el otro día eso allá en Estados Unidos, en C-SPAN, donde hacen unos diálogos muy serios, muy bien, sobre un científico del Medio Oriente muy serio que se empeña, y con mucha razón, en que por la vía aérea y en la forma que están haciendo no van a acabar, con que tiene que haber tropa de tierra, tiene que haber infantería. Entonces le contesta el otro... Foot in the ground. Sí, exactamente, foot in the ground. Y el otro le dice que está de acuerdo desde el punto de vista militar, así es, pero que pareciera que el mundo está acostumbrado a que los Estados Unidos pongan los muertos, que son los que mandan siempre la tropa, y que en este caso no están dispuestos a hacerlo. Sí. Entonces el otro le dice que no, que los diferentes grupos del Medio Oriente, incluyendo Arabia Saudita, dice, a mí, yo estuve en Arabia, me enfermó Arabia Saudita, es una porquería, ¿no? Sí, esos millonarios y todo, y gente en camellos hechos leña, ¿verdad? Que no puede ser. Es una democracia perfecta ya de los Estados Unidos. Perfecta, sí, pero no solo no es una democracia perfecta para ellos, sino que, por ejemplo, en el aspecto religioso, no permiten una sola iglesia que no sea una mezquita, ¿verdad? Es decir, si te ven con un rosario o con una Biblia, te meten a la cárcel. Es como de esas cosas absurdas, ¿verdad? Así es. Bueno, en Arabia Saudita, que son, según ellos, tan adelantados, liberalizados y todo. Bueno, entonces él comentaba, me salí del tema, él comentaba que había, desde luego, la tropa de Irak y los kurdos, pero que no tenían la preparación militar que se requería para enfrentar a estos salvajes y reducirlos, porque van para adelante, es decir, no es cuento de que no han retrocedido. Y entonces el otro, el militar norteamericano que decía que él estaba de acuerdo totalmente, que militarmente hablando así era, pero que pues, los grupos europeos, Francia, Alemania, Italia, tenían gente muy preparada, y aún España, dice, de manera que si se hace un conglomerado, entonces el otro le dice, una cosa que yo dije aquí un día, es casi una cruzada. Ah, bueno. Sí, yo dije una vez, una cruzada cristiana, eso es. Claro, si la hacen igual que aquellas, matan a todo el mundo. Pero, y habló de la quinta cruzada, pero me llamó la atención porque lo habíamos comentado aquí,
Y bueno, yo ya se convirtió en cruzada esto. Pero sí que el asunto es mucho más delicado de lo que se ha visto superficialmente es. Claro. No, hay desde el puro inicio de todo esto una cadena de errores que tienen que ver con la falta de comprensión de cuáles son las relaciones que hay entre los diversos grupos en esa región. Sí, sí. Porque es muy complejo. Por ejemplo, todo el mundo, como la vista ha estado concentrada en Irak, En la torta dicen que hay que hicieron aterrizar. sí, espérate. En la torta que hicieron los norteamericanos de Bush. Ah, bueno, no, eso. Bush shit. Pero, bueno, hay que Sí, aterrizar. después ¿no? seguimos Después con seguimos esto, mija. Después nos asalta usted de repente para seguir con el tema porque se las trae.